Yo sé que cuando hablamos de separación eterna de Dios nos referimos a ese estado, esa situación de relación entre Dios y el hombre. Hermano Luis nos comentaba hace algún tiempo en una de las clases lo que, por ejemplo, R.C. Sproul decía acerca de esto. Y dice, quizá la más terrible situación o condición que el hombre va a estar sufriendo en el infierno no es estar alejado de Dios, sino la presencia misma de Dios allí, viendo lo que está sucediendo. Y de hecho es el Señor el que ejecuta, por así decirlo, todo esto, ¿verdad? Está en su soberanía. Entonces, repito, el hombre al morir no es que hay una aniquilación, no se acaba todo con la muerte, sino que el hombre continúa existiendo, ya sea en la presencia de Dios, gozando de la presencia de Dios en el cielo, o separado de Él eternamente en el infierno. La muerte que otras personas sufren, de la que nosotros somos conscientes porque vemos y somos testigos, es un gran recordatorio de Dios al hombre acerca de su gran necesidad de regeneración. Atestigua dos cosas. Una de ellas es que así como esas personas están muriendo, nosotros también estamos sujetos a la muerte, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede pensar en que va a llevar sobre esta tierra una vida sin fin, una vida eterna. En cierto sentido no es así. Digo en cierto sentido porque entendemos que cuando el Señor venga, Él va a establecer su dominio de una forma más visible sobre la tierra y aquí estaremos con Él. Pero la muerte es un recordatorio de que nosotros también vamos a morir. La muerte de otros nos asegura eso y además de eso nos hace ver que necesitamos ser regenerados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cuerpo natural no puede estar delante de la presencia del Señor y hay una regeneración tanto física como espiritual. Cuando hablo de la regeneración espiritual me refiero a la que es anterior a la muerte, el hecho de conocer al Señor. Todos necesitamos ser regenerados. Ahora bien, si el hombre sigue existiendo, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a lo que es la muerte? ¿En qué consiste la muerte? Hemos visto que el término muerte siempre lo relacionamos con la idea de separación. Morir es estar separado, es separación. Si hablamos de la muerte física, estamos hablando de que hay una separación, como dice Santiago 2.26, si gustan, aunque la frase que nos interesa está allí puesta, pero Santiago 2.26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Lo que nos interesa es la frase primera del verso 26. El cuerpo sin espíritu está muerto. En la página 140 de nuestras lecciones está este texto y hace una pregunta. ¿Qué es la muerte? Y luego, ¿cuándo es que se opera la muerte? Primero, vemos que la muerte es la separación entre el alma y el cuerpo. Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Hay una separación. Ya el cuerpo físico no tiene el aliento de vida que Dios ha soplado en él y el cuerpo queda inerte. Ya no tiene sentimiento, ya no puede sentir, ya no puede vivir, ya no puede hacer absolutamente nada. Ya no tiene una voluntad, ya no tiene nada que pueda realizar en ningún tipo de acciones. Ahora bien, esa es la pregunta en cuanto a qué es la muerte según Santiago 2.26. Pero la otra pregunta es ¿cuándo ocurre la muerte? Y definitivamente pues la muerte ocurre cuando el espíritu del hombre sale de su cuerpo. La muerte es un tema que no a muchos nos gusta, ¿no? Es un poco difícil abordar el tema de la muerte. Para algunos es una aflicción tremenda, para otros lo ven como una puerta de alivio y algunas otras personas lo consideran simplemente un evento natural. Pero la Biblia nos muestra de que la muerte misma está controlada por Dios y vamos a ver más adelante que es el resultado del pecado mismo del hombre. Una cita un poco más difícil tal vez de encontrar, el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7. Eclesiastés 12:7, el Antiguo Testamento. Sé que es un versículo bastante conocido, pero a veces la cita cuesta encontrarla. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio.
Eclesiastés dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nuestra lección nos menciona que la Biblia habla de dos verdades acerca de la muerte. Yo sé que está en una página distinta, pero esta cita es la que apoya esa opinión y quise ponerlas juntas. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. La muerte no es el final de la existencia humana consciente. Todos debemos morir. Hebreos 9:27 es un pasaje también conocido, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La Biblia está diciendo que el hombre está sujeto al final de su existencia, está sujeto a la muerte, ¿verdad? Pero esa muerte, como decimos, no es el final de nuestra conciencia, ¿verdad? Esa sigue todavía, voy a decirlo así, en funciones. Entonces, la verdad número 2 es que al morir, el cuerpo del hombre regresa a la tierra hasta la resurrección. ¿Recuerdan Génesis 3:19? Yo sé que lo hemos estado viendo desde el principio en estas lecciones. Génesis capítulo 3 y versículo 19. Es la maldición, como normalmente le decimos, a causa de la caída del hombre. Dios maldijo a la serpiente, Dios castigó a la mujer con ciertas cosas y Dios también le da una sentencia al hombre. Y en Génesis 3:19 le dice Dios al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan. Ese no es el castigo. Aclaro, ese no es el castigo. El trabajo no es un resultado del pecado. Ya Dios había establecido que el hombre tenía que desarrollar ciertas actividades, desarrollar ciertas funciones. Él tenía que trabajar en el huerto, él tenía que cultivar el huerto, ¿verdad? No era que Dios lo había puesto ahí y no iba a hacer nada. No, el trabajo no es un resultado del castigo. Lo que dice en adelante, el verso 19, es lo que en realidad vino a formar un cambio en la vida del hombre. Empieza de nuevo el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, el trabajo era normal. El castigo ahora era de que el hombre iba a tener que trabajar más fuerte para poder obtener lo que necesitaba para subsistir. Sí, es verdad. Pero Dios le dice al hombre acá, vas a hacer esto hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, hasta que mueras. Creo que es algo que todos lo hemos visto, iba a decir lo hemos experimentado, pero todavía no hemos muerto, ¿verdad? Algo que todos hemos visto, ¿no? Tal vez no hemos tenido la oportunidad de ver un cadáver de un ser humano desintegrándose, pero creo que hemos tenido la oportunidad de ver tal vez el cuerpo de algún animal, el cadáver de algún animal, y vemos cómo con el tiempo, como va transcurriendo, se vuelve tierra. O sea, no permanece esa carne ahí todo el tiempo. Entonces, lo que está diciendo Génesis es, mira, vas a llegar a morir un día y vas a regresar a donde fuiste tomado, al polvo de la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí, hermano Daniel? El asunto de la muerte es mencionado constantemente en diferentes actividades, por diferentes razones también, pero la ciencia y la tecnología se me hace que hacen un cambio extraordinario en el pensamiento del hombre cuando se le avisa, tienes 3 días de vida, tienes 50 días de vida, tienes un mes de vida. ¿Ya? Se le avisa a la gente porque según esto, ¿verdad? La tecnología sabe, ¿verdad? Cuánto tiempo le queda de vida a la persona. Y esto apresura posiblemente, ¿verdad? La muerte, en lugar de que sean 30 días, ¿verdad? Ya para el siguiente día ya se murió, nomás de pensar que no le queda más tiempo. Con la oportunidad, ¿verdad? De que si aquella persona fallece, en el tiempo que se le asigna, puede tener la oportunidad de buscar la ayuda o arrepentirse de sus pecados, buscar a Dios, ¿verdad? Qué sé yo. ¿Verdad? Pero es una cuestión muy diferente, ¿verdad? Muy diferente, porque la mayoría de la gente sabe de lo que es la muerte, la separación, ¿verdad? Pero cuando se le dice a uno, nomás te quedan 3 días de vida, ¿no? Pues a mí me tocaba estar en el hospital, ¿verdad? Cuando los hermanos están allí esperando, ¿verdad? 10, 12 personas en un cuarto, ¿verdad? Esperando
que ya no le dan ni a comer, no le dan agua tampoco. Y esto es, ¿verdad? Esto es la tecnología, esto es. ¿Verdad? Sí, cierto, hay adelantos tecnológicos que debido a ciertos análisis, ciertos estudios pueden llegar a establecer de manera aproximada el tiempo de vida de una persona cuando esa persona está pasando una enfermedad. O sea, eso hay que aclararlo. O sea, la ciencia no es omnisciente, no lo sabe todo. Y lo que ellos dan es el resultado de la interpretación, y quiero decirlo en esa forma, el resultado de la interpretación de exámenes que han tomado, de estudios que han hecho para ver cuánto ha avanzado una enfermedad y qué posibilidades hay de regresar, revertir lo malo de esa enfermedad para que la persona no muera, ¿verdad? En ese sentido, sí lo saben. Ahora, el hecho de que si yo voy sano al médico, no me va a poder decir, ok, Nahum, vas a vivir 100 años. No, ¿verdad? No pueden hacerlo. Eso no lo puede hacer la ciencia. Sí puede establecer en base a una enfermedad cuánto tiempo yo más o menos puedo vivir. Aún así, sabemos de que eso es algo falible. Y perdonen, no quisiera salirme mucho, pero por ejemplo, mi padre murió de cáncer en el pie izquierdo. Y cuando lo llevé por segunda vez al médico, digo segunda vez en el sentido de que él pareció que se había aliviado, ¿verdad? Y un año después le regresó y me dijo que iba a ir a otro médico. Fuimos a otro médico y cuando este médico lo vio, me dice, quiero hablar con usted a solas. Y mi papá le dijo, no, el enfermo soy yo, va a hablar conmigo. Entonces, claro, habló el médico y le dijo, primero me dijo, mira, lo que tu papá tiene es un melanoma maligno. Y eso, o un léntigo, ya no recuerdo cuál de las dos, ¿verdad? Y esa enfermedad, ese cáncer, es irreversible. Y la vida para una persona con ese tipo de cáncer es 3 meses. Yo le digo, pues ya tenemos más de 1 año en el tratamiento y se había recuperado. Ok, entonces la respuesta del médico fue, dele gracias a Dios, porque Él se lo ha dejado más tiempo. Ok, aún después de eso, de decir son 3 meses, por otros análisis que le hicieron, ya le había afectado los pulmones, le había afectado el hígado, le había afectado los intestinos, dijo él, son 3 meses, y todavía sí, mi papá vivió alrededor de 6 meses más. O sea, sí puede la ciencia en cierto modo establecer. Ahora bien, la ciencia, sí, como usted decía, hermano Daniel, y es el punto que sí quiero enfatizar un poco, es el hecho de que, decía hermano Daniel, a veces las palabras de la ciencia crean ciertos cambios en el estado de la mente de las personas, y es que desde pequeños ahora nos enseñan, mire, la muerte es algo natural por el estado físico del hombre. Dicen, nacemos, crecemos, nos reproducimos en algunos casos, ¿verdad? Y morimos. Entonces dicen, es el ciclo natural de la vida. Sí, así lo pone la ciencia. Pero la Biblia nos enseña que la muerte, si bien es cierto, ahora es el resultado de ese ciclo de la vida, la Biblia nos enseña que la muerte es el resultado del juicio de Dios por el pecado del hombre. ¿Sí me di a entender? O sea, no es el hecho de que simplemente yo tenga que morir porque nací, sino que yo tengo que morir porque soy un pecador. Y la paga del pecado es muerte. Entonces dice la Biblia, sí, vas a morir, pero es un resultado de tu condición de ser pecador. Gracias, hermano Daniel. Entonces, ahorita, la muerte, decíamos, no es el final de la existencia consciente del hombre. Y número 2, morir significa regresar al polvo de la tierra porque de ahí fuimos tomados. Pero también nos dice que el espíritu del hombre regresa a Dios, quien es el que nos ha dado su espíritu, ¿verdad? Y quisiera que viéramos Génesis 2:7, donde está hablando de la creación del hombre. Y el verso 7 del capítulo 2 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice, y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra aliento, aire y espíritu en hebreo, no sé si así se pronuncia, pero así más o menos se escribe, es la palabra ruah. Y es el mismo nombre para las 3 cosas. Cuando hablamos de viento, de espíritu y de aliento, es la palabra ruah. Entonces, aquí está diciendo que el aliento de vida es el espíritu de vida que Dios puso en el hombre, y por eso dice que después de que Dios sopló en la nariz
aliento de vida al hombre, el hombre llegó a ser un ser viviente. Ese espíritu vivificante del hombre, no nos estamos refiriendo ahorita al Espíritu Santo, aclaro, no nos estamos refiriendo al Espíritu Santo, estamos refiriéndonos al espíritu humano que le da vida al cuerpo. Cuando ese espíritu sale del cuerpo, entonces ese espíritu regresa a Dios porque Dios lo ha dado. No sé si esto les crea confusión. Si hay alguna duda, díganmelo. ¿Puedo ampliarlo un poquito? Estoy hablando de dos espíritus ahorita, ¿sí? Ajá. Ha habido y se ha preguntado una y otra vez, ¿verdad?, acerca de que hay personas que se supone que murieron y luego escriben libros acerca de lo que vieron y experimentaron en la muerte. Uh-huh. Esa es una gran mentira. Una gran mentira. ¿Por qué? Porque dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. Y después el juicio. No puede alguien decir, yo estaba muerto y volví a vivir. Solamente Cristo lo puede hacer. Uh-huh. Muy bien. La pregunta era si en cuanto al espíritu, cuando hablo de espíritu porque no quiero crear confusión, yo estoy diciendo que el hombre muere cuando el espíritu del hombre sale del hombre y vuelve a Dios quien lo dio. Y digo, no nos estamos refiriendo ahorita al Espíritu Santo. Porque si ustedes dan una mirada hacia afuera, partiendo del hecho, suponiendo de que todos los que estamos aquí somos cristianos, y si somos cristianos ya el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él vive en nosotros, está en nosotros y no nos deja, ¿verdad? Vive en nosotros, mora en nosotros. Entonces, si miramos hacia afuera, hay un montón de personas allá afuera que aún no han conocido al Señor. Por tanto, aún no tienen el Espíritu Santo. Pero ustedes lo ven, están vivos, físicamente hablando están vivos. Entonces, nos referimos a ese espíritu que le da vida al hombre, que lo mantiene moviéndose, caminando, haciendo cosas. A ese espíritu nos estamos refiriendo cuando decimos si el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. No estamos hablando de que el Espíritu Santo igual está con nosotros en la hora de la muerte y después sale y se regresa para donde Dios. No, porque el Espíritu Santo mismo es Dios. Es lo que la Biblia nos enseña acerca del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y bueno, no vamos a hablar ahorita del término de la Trinidad, no es el tema que me interesa ahorita. Tuve que tocar esto porque mencioné el hecho de que el Espíritu del hombre sale del hombre y vuelve a Dios quien lo dio, pero nos referimos al Espíritu que es el aliento de vida que Dios sopló en el hombre en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Sí? Ok. La lección 1 nos habla de ciertas frases metafóricas, palabras metafóricas, para representar a la muerte, la página 141. De esas citas que están ahí, dejé a un lado la primera, la hice a un lado, porque la primera no es en sí una descripción de la muerte. Perdonen que lo diga así. La primera cita es de Génesis, capítulo 49, verso 33, sí. Estaba tratando de recordarlo porque si no lo anoté. Pero lo vamos a leer de todos modos y les voy a explicar el por qué digo que no es una metáfora de la muerte. Dice el 33, y cuando Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos, de explicarles, de decirles algunas cosas, algunas profecías incluso, dice, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces, en el libro nos dice que encoger los pies es una descripción de la muerte. Y consultando algunos comentarios, algunas traducciones, aquí era un evento separado. De hecho, algunas traducciones dicen, y Jacob metió sus pies en la cama y se acostó nuevamente y expiró. Es decir, el hecho de que dice él encogió los pies no quiere decir que ya estaba muerto. Por eso dice después, y expiró. Ahora, el término que está más adelante, fue reunido con sus padres. Ese punto de fue reunido con sus padres, ese sí representa a la muerte, pero no es una descripción de la muerte, sino que es lo que en lenguaje bíblico iba a decir, pero es una palabra, no es una palabra secular en sí, es un eufemismo. Si no han oído el término, voy a tratar de explicarlo. El eufemismo es una forma, una frase o una palabra para decir algo que si lo decimos con su nombre normal, corriente, resulta a veces ofensivo para las personas o de mal gusto.
Se lo voy a poner con un ejemplo de acá, un ejemplo sencillo. Y digo de acá porque eso lo aprendí cuando vine acá. Por ejemplo, ustedes dicen, voy a hacer del 2. Ya saben qué significa, ¿verdad? Ok, ese voy a hacer del 2 es un eufemismo. Es una forma de decir algo que tal vez no sea muy agradable en palabras que no se oigan tan feas. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Entonces, la Biblia tiene muchos ejemplos de esos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice conocer y no conoció a su mujer, a María, hasta después que dio a luz a su primogénito, conocer se refiere a la relación íntima entre los esposos. Entonces, usa esas palabras para no decir el término tan fuerte y que resulte tal vez para algunas personas ofensivas o el lugar en el que están no es adecuado para eso, ¿verdad? Entonces, eso es un eufemismo. Por eso fue que no quise tocar este verso, porque lo que ahí está diciendo en realidad no es una descripción de la muerte. Sin embargo, tenemos Job capítulo 34 y verso 20. Yo creo que Job es una de las personas que en base a su sufrimiento tiene mucha autoridad para hablar de este tema. ¿Verdad? Reconocemos la vida de Job como fue. Job capítulo 34 y versículo 20. ¿Qué dice Job 34, 20? Dice, en un momento morirán. Es lo que me interesa. En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos. ¿Y qué más dice? Y pasarán. Hasta ahí. Ahí lo traigo ya escrito en la pantalla. En un momento morirán, directamente habla de la muerte, pero dice, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, dejarán de ser, dejarán de existir. Ahí sí, pasarán es una metáfora para hablar de la muerte. Es decir, ya pasó por esta vida, ya no tiene más vida, ya dejó de existir. En hebreo, el poema hebreo, la poesía hebrea, tiene varias formas de expresión, pero generalmente se trata de que la segunda frase apoya, amplía o hace algo relacionado con la primera frase. La primera frase es, en un momento morirán. La segunda frase es, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, para reafirmar que está hablando de la muerte. Entonces aquí sí, pasar, es decir, ya no estar. Pasó por aquí, ya no está, ya murió, ya desapareció. ¿Verdad? Esa es la idea de Job 34:20. Job 24:24 está 2 citas más adelante en su lección. Las puse juntas para que no se muevan tanto del libro. Job 24:24. Creo que es una palabra incluso que nosotros hoy día la usamos mucho, tal vez no diciéndola, pero sí con gestos. Ya se lo voy a explicar. Job 24:24 dice, fueron exaltados un poco, más desaparecerán y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabeza de espigas. Dice cortados. Cortar allí es una descripción de la muerte. Es el hecho de decir muerte también. Y cuando digo que nosotros hoy día lo usamos a veces es en este sentido. Decimos, mire, fulano murió. ¿Sí lo han visto? Hola, hola. ¿Sí? Fulano murió y no decimos cortado, sino que hacemos la seña con la mano, ¿no? Murió, fue cortado. Es la misma idea que aquí nos da. Fue cortada su cabeza como la cabeza de las espigas. Entonces dice, eso es muerte, ser cortado, dejar de ser. También tenemos otra cita, Salmo 104:29. 104:29. Dice la Escritura, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Ya vimos que la frase volver al polvo significa muerte en Génesis capítulo 3, versículo 19. Acá en Salmo 104:29 dice que es el Señor que al apartar su rostro de ellos, al volverse contra ellos, les quita el hálito,
sopló en su nariz aliento de vida, le quita el hálito, le quita el espíritu de vida del hombre y dejan de ser y vuelven al polvo. Es decir, la muerte es la cesación de la existencia física, de este cuerpo físico. Pero el espíritu, vimos en la lámina anterior, vuelve a Dios, que es quien lo dio. Y la última cita en este orden de ideas es 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Yo sé que el libro trae un par de citas más, pero son pasajes paralelos a los que ya hemos visto. 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Pablo está hablándole a Timoteo, le está haciendo ciertas recomendaciones. Pablo sabe que el tiempo que le queda ya es muy poco. Esta supuestamente es si no la última carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya encarcelado. Después de esto, él fue martirizado según la historia. Y en el verso 6 le dice Pablo, capítulo 4 de 2 de Timoteo, le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, yo ya voy a ser sacrificado, definitivamente eso es muerte, pero dice él, y el tiempo de mi partida, el tiempo en que yo ya no voy a estar aquí, ese tiempo ya está cercano. Yo les decía a los hermanos hace un par de días acá, bueno, no sé si fue hasta acá o fue allá, les decía, yo considero que si vivo 10 años más de aquí en adelante, estoy bien servido. Sí, no crean que me da miedo decirlo, tampoco estoy diciendo que me alegro, pero yo considero que si Dios me da 10 años más de vida, Dios ha hecho suficiente conmigo. Y 10 años más de vida sería lo que yo digo, el Señor ya lo hizo, ¿no? Ya hizo lo que quería hacer. 10 años más de vida. Y en ese momento yo voy a partir, yo ya no voy a estar. ¿Sí? Por eso dice acá, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo lo podía decir así con, no sé, yo digo mucha seguridad. Me gusta la seguridad de Pablo, ¿verdad? Dice, el tiempo de mi partida está cerca. Y definitivamente esta fue la última carta que él escribió y el tiempo de su sacrificio estuvo muy cercano y sucedió en esta época. Así que hermanos, como ustedes pueden ver, hasta aquí llega la lección 1. Yo no sé, bueno, estoy viendo ahora sí, la lección 1, ¿verdad? O la parte 1, perdón, del tema de la muerte, que es la lección número 20. Vamos a continuar con la lección 21 ahora mismo, pero no la vamos a terminar. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos terminando la lección 21 y abordando todo lo que tiene que ver con la lección 22 para terminar el tema de la muerte. Así de que vamos a pasar a la parte 2, página 143 de sus manuales. Y el tema de aquí es la muerte como juicio divino. La lección 1 era la muerte, descripciones bíblicas de la muerte. Pero la lección de ahorita es, ya el nuevo tema, la muerte como juicio divino. Vemos, está hablando de la muerte y por eso lo separé así. O sea, son 3 lecciones de la muerte. La número 1 es la descripción bíblica de la muerte. La número 2 es la muerte como juicio divino. Y la número 3 tiene que ver siempre con el tema de la muerte, pero vamos a estar iniciando el próximo domingo, primero Dios, con lo que tiene que ver con la soberanía de Dios en la muerte y la universalidad de la muerte. Entonces son los temas que estaremos abordando Dios mediante el próximo domingo. Ya vimos entonces cuál es la descripción bíblica de la muerte. Es separación. Separación. El hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Decíamos que también esta aplicación acerca de la muerte está en relación con la relación de Dios y el hombre cuando decimos que el hombre está muerto, cuando está separado de Dios. Es separación también. Ahora, la muerte como un juicio divino. Si la muerte es el resultado del juicio divino, si morimos porque Dios estableció que teníamos que morir a causa del pecado, ¿significa esto que las personas cuyos pecados son más horrendos o más graves mueren más pronto que aquellos que cometen pecados más leves? ¿Qué piensan ustedes? Que yo, por ser un gran pecador, un pecador de los más malos que hay, tengo que morir antes que el hermano Daniel, porque él peca menos que mí. ¿Están seguros? ¿Se imagina cuánta gente moriría ahorita?
nos quedamos sin miembros en la iglesia, dijo la hermana. Definitivamente no es así, porque ustedes ven que niños mueren recién nacidos, algunos ya nacen muertos y no han cometido en sí ningún pecado. La naturaleza pecaminosa la tenemos todas, lo tenemos todas las personas, es una herencia, ¿verdad? La tenemos todos, es una herencia, pero los niños igual mueren y no han cometido pecados horrendos. Entonces, no tiene que ver el tiempo de la muerte con que sea más pecador o menos pecador, como tampoco tiene que ver en sí las enfermedades con que una persona sea muy pecadora. Ustedes han de recordar que cuando llegaron los judíos y o los discípulos mismos le preguntaron al Señor, bueno, ¿y qué pasó con este? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor les dice, no pecó ni él ni pecaron sus padres. Jesús no estaba diciendo ellos son unos santos que no pecan. No, Él está diciendo, no, esta enfermedad no es por causa del pecado de ninguno de ellos, sino que es para que la gloria de Dios sea manifestada. Así es de que, cuidémonos un poquito, hermanos. Miren, el hermano pasa solo enfermo, a saber qué pecados tendrá. No, dice la Biblia que muchas veces nuestras enfermedades son para dar gloria a Dios. Usted ha tenido una enfermedad muy grave y Dios lo restablece, usted le da gloria a Dios, ¿sí? No necesariamente era que usted estaba en pecado, sino que era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Aunque Dios, hermanos, se glorifica hasta en nuestra muerte. Pero ese es tema para otro momento, no para ahorita, ¿ok? ¿Por qué entonces morimos? No me voy a decir porque estamos vivos, porque es la respuesta que yo doy a veces. ¿Por qué todos morimos? Porque todos hemos pecado. Y todos seguimos pecando, ¿verdad? Ezequiel 18:20. Vámonos al Antiguo Testamento. Ezequiel 18:20. Ezequiel fue uno de los profetas al pueblo de Israel que no ministró en el pueblo de Israel. Ezequiel fue un profeta para el pueblo de Israel que nunca dio una profecía en Israel. Ezequiel fue profeta en la deportación. Ya no vivía en Israel, ¿verdad? Ya no estaban ahí. Él vivía en Babilonia, ¿ok? Ezequiel capítulo 18 y versículo 20. ¿Qué dice Ezequiel 18:20? El alma que peque o el alma que pecare, el alma que delinca, el alma que viva en pecado, esa persona morirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre del hijo. ¿Por qué? Porque los del pueblo de Israel estaban quejándose y decían ellos de que los hijos estaban quejando y decían, nosotros estamos pagando el pecado de nuestros papás y por eso Dios nos está tratando así a nosotros. Y les dice Ezequiel, no es eso. No es que ustedes estén sufriendo por el pecado de sus padres. El peque, ese morirá. Es decir, la culpa también es de ustedes, no es solamente de ellos. Ustedes también están viviendo como ellos. De hecho, algunas de las profecías les dicen, ustedes han visto lo que hice con sus padres y ustedes están haciendo lo mismo. Es decir, ellos se justificaban en eso, pero Dios les está diciendo, no, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, si morimos es porque pecamos. Es un resultado de nuestro pecado, es el juicio de Dios por nuestro pecado, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Cuidémonos un poquito, porque algunos por ahí enseñan, precisamente usando este verso, que cuando el hombre muere y ya no hay nada más que esperar. ¿Sí? Hay algunas denominaciones, algunas sectas religiosas, mejor diría sectas religiosas, de mucha fuerza, de mucha presencia, que enseñan que cuando la persona muere es aniquilación total. Y solamente los que van a ser salvados, 144,000 por cierto, son los únicos que se van a levantar. Pero todos los demás se quedaron en la tumba porque fueron aniquilados. No hay un infierno para esas personas, el infierno es la sepultura. Eso es lo que ellos enseñan, ¿verdad? Eso no enseña este pasaje. Este pasaje no está hablando en sí de que si el alma es inmortal o no es inmortal. Este pasaje está, la hermana terminó de leer el versículo, este pasaje está tocando el hecho de que aquellos decían, los culpables se fueron nuestros padres y nosotros estamos pagando. Y el Señor les dice, no, los culpables también son ustedes.
porque la paga del pecado es muerte. Ustedes también han pecado, ustedes también morirán. No está hablando de eternidad, está hablando de un juicio sobre el pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. No lo busquen, que ya se lo saben de memoria. Pero solo la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Y miren, hermanos, aquí hay una palabra que nos hace pensar. Dice que la paga del pecado es muerte. Ni siquiera el versículo en cierto modo está diciendo, mire, el juicio de Dios sobre el pecado es la muerte, sino que dice la paga del pecado es muerte. Y la palabra que se usa aquí para pago, para paga, es la misma que usamos para pago, o sea, lo que corresponde al pago, el salario o la compensación de cualquier índole. Y cuando digo cualquier índole me refiero a que en algunos casos puede ser económico el pago, puede ser dinero, otras veces puede ser otro servicio, ¿verdad? Muchas veces puede ser en especies, por ejemplo, cuando las personas cultivan tierras y no tienen cómo pagar al que le arrenda la tierra o arrienda la tierra, entonces esta persona lo que hace es pagar con su cosecha. De lo que sacó del producto, con eso paga, ¿verdad? No en realidad una compensación económica. Entonces se refiere al pago, salario o compensación de cualquier índole que se entregaba a cambio de trabajos o de servicios recibidos. Entonces, si lo vemos así, Romanos 6:23 está diciendo, miren, ustedes tienen un amo que se llama pecado. Y si ustedes le sirven bien a ese amo les va a pagar. ¿Y con qué le va a pagar? Con la muerte. La paga del pecado es muerte. Vamos a cosechar muerte, ese va a ser el resultado de servirle al pecado. ¿Es cierto? ¿Verdad? Es un juicio de Dios sobre el hombre a causa del pecado, pero tiene que ver con esa compensación que el pecado nos da por servirle. Ahora bien, no queremos que esto se malinterprete, porque si pensamos un poquito, tal vez no lo hemos hecho, pero tal vez en la soledad de la casa nos ponemos a pensar un poquito y decimos, si la paga del pecado es muerte, porque yo le sirvo y me paga con mal, entonces yo tengo que hacer buenas obras para que Dios me pague con bien. Pero el verso 23 de Romanos 6, que yo les dije, no lo busquen porque ya lo saben de memoria, la segunda parte, ¿cómo dice? Mas la dádiva. ¿Y qué es dádiva? Es un regalo, es algo inmerecido, es un don de Dios, es la gracia de Dios manifestada. Y dice entonces Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el pecado es una cosecha, la muerte es una cosecha por el pecado, es el pago del pecado. Pero la salvación no es un pago por servirle a Dios, sino que la salvación es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, ¿verdad? Él nos da vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, no en lo que yo haga, sino en lo que Él ha hecho por mí. Juan 17:3 nos habla de eso, no lo vamos a leer. El punto 2, dentro de esta lección, dice, la inevitable consecuencia del pecado, ya lo he mencionado bastante, es la muerte. Vamos a Santiago capítulo 1, vayan conmigo por favor, Santiago capítulo 1, versículos, el manual nos dice nada más verso 15, leamos desde el 14 para ponernos en contexto. Santiago 1, 14 y 15. Santiago está antes de Primera de Pedro, está después de Hebreos. ¿Qué dice Santiago 1, 14 y 15? Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Gracias, hermano Luis. Escucharon tal vez algunas palabras un poco diferentes, no está mal dicho, es una traducción que es de la Biblia de las Américas, y si no me ubico mal. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, allí nos pone las palabras, hermanos, de una forma más fácil de entender. Acá dice concupiscencia. Y le pregunto a un joven, ¿qué es concupiscencia? Es muy difícil a veces que se ubique, ¿no? Pero en la traducción que el hermano leyó dice que son nuestros malos deseos. ¿Sí?
Entonces, lo que hace es aclararnos, no es de que esté equivocado, no es que miren una Biblia diferente que dice que otra cosa. No, no está diciendo otra cosa, está diciendo lo mismo en palabras más fáciles de entender. Nuestra Reina Valera dice concupiscencias. Entonces, Santiago nos dice que nuestras inclinaciones malvadas, concupiscencias, ¿ok? La misma palabra concupiscencias. Santiago nos dice que nuestras inclinaciones malvadas nos seducen, nos atraen. Y aquí la palabra tiene que ver con la idea de cuando usted va a pescar con anzuelo. ¿A cuánto le gusta pescar con anzuelo? ¿Sí? Lleva un cebo, un señuelo que se tira al agua y con el movimiento le llama la atención al pez, ¿verdad? Porque todavía no es pescado, sí sabían, ¿verdad? Todavía no es pescado, es un pez ahorita. Y cuando ve el señuelo, llega, muerde el anzuelo y lo saca, ya se convirtió en pescado, ¿verdad? Ya lo sacó, ya lo pescó. Entonces, esa es la idea acá. Así nuestras intenciones malvadas nos seducen, nos ponen las cosas como bonitas, como llamativas, y nosotros mordemos el anzuelo, ¿verdad? Nos seducen para que actuemos conforme a nuestros malos deseos. Esas inclinaciones malvadas nos hacen actuar conforme ellos quieren, nuestros malos deseos, y que cuando nuestra voluntad se deja dominar por esas concupiscencias, por esos malos deseos, por esas intenciones malvadas, nos llevan a pecar. Inevitablemente, después de pecar, cosechamos la muerte. Eso nos dice Santiago. O sea, Dios no tienta a nadie. Dios no nos lleva a pecar. Las tentaciones no proceden de Dios. Las tentaciones son internas y también hay tentaciones externas ocasionadas por Satanás. Pero no le echemos la culpa al diablo de todo. Santiago nos está diciendo, miren, la culpa principal es de ustedes. Dios no tienta a nadie. Las tentaciones proceden de la concupiscencia propia, la que yo tengo. La concupiscencia, una vez anidada en el corazón, le damos lugar, le damos cabida, produce pecado. Y ese pecado da a luz la muerte. Inevitablemente morimos porque somos pecadores, pecamos. Quizá el último pasaje, si mal no recuerdo, Isaías capítulo 64. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Disculpen, es un estudio y vamos a andar de un lado para otro siempre. Isaías, el primer libro de los profetas. Capítulo 64, casi al final del libro, tiene 66 capítulos nomás. Isaías 64, 6. Este pasaje de Isaías 64:6 nos ilustra la relación entre el pecado del hombre y la muerte. ¿Cómo se relaciona? Yo he traído acá ahorita la traducción de la Reina Valera, pero actualizada, no la Reina Valera 60. Sin embargo, lo vamos a leer en la Reina Valera 64:6. Es un pasaje conocido. Dice, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La lección nos hace dos preguntas. La primera es, ¿cómo se describe la corrupción moral del hombre? Moralmente, ¿cómo me ve a mí Dios? Isaías nos está diciendo cómo nos ve Dios a nosotros moralmente. Y lo primero que nos dice es que todos nosotros somos como suciedad. Es decir, somos como cosa impura. Dice Nahum Figueroa, si yo lo veo, sin el filtro de Cristo, lo voy a decir en esa forma, si yo lo veo, Nahum es un cúmulo de impurezas, de malignidades, de suciedad. Un aspecto desagradable. No estoy diciendo que soy bien agradable, ¿verdad? Pero un aspecto desagradable. Así me ve Dios. ¿Qué más dice acerca de esa situación? Que obras justas, dice 6, son como trapo de inmundicia. Un día tuve problema cuando cité este verso, porque la explicación de trapo de inmundicia a veces es un poco chocante. No usted. Dije, las personas se hicieron molestas,
La palabra acá, que se traduce trapo de inmundicia, tiene que ver con eso. Ok, no es un eufemismo, sí tiene que ver con eso. Entonces, lo que está diciendo Isaías aquí es que cuando Dios nos ve como seres impuros, inmundos, y cuando Dios revisa o analiza mis obras, aun aquellas que nosotros consideramos más justas, Dios las ve como justas. Lo leo en resumen, perdón. Ni nosotros como nuestras mejores obras, por muy justas, buenas y bien intencionadas que las consideremos, tienen la pureza que la santidad y la justicia de Dios mandan. Porque Dios nuestras obras justas las ve como la toallita sanitaria, ya usada. Nadie la quiere tocar, ¿no? Nadie la quiere tocar. ¿Sí? Dice, así nos ve Dios nosotros moralmente, como seres sucios, seres impuros. No importa, hermanos, cuán bien intencionados, cuán justos creamos que seamos en lo que estamos haciendo, la Biblia dice que para Dios somos precisamente como un trapo de inmundicia. Ahora, ¿cuáles son las inevitables consecuencias de la corrupción moral del hombre y de la vida activa del pecado? Porque lastimosamente nosotros no somos pecadores pasivos, no somos pecadores que llegó el pecado y miren, caímos porque llegó el pecado. Muchas veces nosotros mismos comentamos, propiciamos la ocasión para que el pecado suceda. Y luego le echamos la culpa al que no tiene la culpa en ese momento. ¿Verdad? Y la culpa es nuestra. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Nos hemos marchitado como hojas. De hecho, el efecto de marchitarse como hojas, creo que los jovencitos no tienen ese problema, pero ya los que tenemos mi edad y algunos que estén rondando mi edad, sí lo podemos ver. Si usted le espejo y recuerda su rostro de cuando tenía 7 años de edad y hacia ahorita. Nos marchitamos, nos vamos marchitando, poco a poco nos vamos marchitando. Nos hemos marchitado como hojas por causa del pecado. Y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Es decir, hemos sido arrastrados por nuestras iniquidades y cuando la hoja cae, se marchita, cae del árbol y es llevada por el viento, esa hoja no puede vivir. Y eso está diciendo. Nos marchitamos por el pecado y morimos. Bueno, lo que traigo aquí casi para terminar, la imagen de la hoja marchita señala el inevitable paso física hacia la muerte, a la cual somos arrastrados inevitablemente. ¿Sí está bueno el reloj? ¿Ya llegué al tiempo? Ok. Vamos a dejarlo de la muerte como una manifestación del juicio de Dios. Entonces, gente, recordemos, hemos visto que el pecado es un resultado de nuestro pecado como el juicio de Dios, que la muerte, que la Biblia nos dice que la muerte es separación entre Dios y el hombre, y que la paga del pecado es muerte inevitablemente para todos. Hermanos, esto no es para afligirse, esto no es para alegrarse, esto es para meditar, para vernos a nosotros, considerar cómo somos delante de Dios y que debemos de